que lo que van a ver no es apto para pusilánimes. Lugosi, el rey olvidado. Bienvenidos al mundo de los vampiros y de las almas atormentadas. Desciendan con nosotros a Ultratumba para descubrir la auténtica historia del hombre que se convirtió en el monstruo más aterrador de la historia del cine. Entren en el mundo de Lugosi, el rey olvidado. La diosa de Hollywood, pese a sus dramas y glorias, ha mostrado con frecuencia la mala costumbre de consumir a sus retoños, de portarse como un caníbal, devorando el fruto de sus entrañas como una araña viuda negra. Garfield, Barrymore, Keaton y muchos otros, por una u otra razón, sucumbieron víctimas del fatídico síndrome de Hollywood. Sin embargo, los estudios dicen que las estrellas se apagan ante el público que es, en definitiva, el que otorga su favor en la ciudad de los oropeles. Un hombre, símbolo de un Hollywood, cuyas estrellas conmocionaban al mundo como dioses, se convirtió para siempre en el símbolo regio del terror. Punto de referencia por el que se calibran los escalofríos. Una leyenda cuyo nombre es sinónimo de misterio, de lo monstruoso y macabro. Bela Lugosi. Bienvenidos al país del terror. Vengan, entren en el Museo Acker, si es que se atreven. Bela Blasco tomó su nombre artístico de su ciudad natal, Lugos, en Hungría, a tan solo 80 kilómetros de Transilvania, el hogar de Drácula. Lugosi, el menor de 4 hijos, sintió muy pronto la llamada de la escena y no le resultaba fácil asistir a la escuela cuando organizaba funciones de teatro en viejos edificios de la ciudad. En 1893, las constantes riñas con su padre Ibsen precipitaron que Bela abandonase el hogar. Después de un abortado intento de lograr el éxito lejos del hogar, acabó trabajando como minero del carbón durante 3 años, al cabo de los cuales regresó a Lugos ante la noticia de la muerte de su padre. Tras interpretar pequeños papeles en el teatro local, en 1902 Lugosi accedió a escenarios más importantes. En 1903 interpretó su primer papel de terror en Trilby, encarnando al malvado ayudante de Svengali. Muy pronto obtuvo ofertas de 2 importantes teatros de Budapest. Lugosi se inclinó por el prestigioso Teatro Nacional debido al variado repertorio que solía ofrecer. En el Teatro Nacional de Hungría, en Budapest, cada papel importante es interpretado por 4 o 5 actores. Cada uno compite con el resto, interpretando el papel según su propio criterio. El público está tan interesado por la concepción que tiene del papel cada actor como por la obra. Bela Lugosi se incorporó a la industria cinematográfica de Hungría en 1917 con la esperanza de obtener ingresos suplementarios a los del Teatro Nacional. Debutó en The Leopard y gracias a sus papeles de galán se convirtió en ídolo del público. Cuando los comunistas hicieron con el control del debilitado gobierno húngaro a finales de 1918, muchos de los componentes de la abierta y franca comunidad teatral fueron ejecutados debido a sus vínculos con los antiguos gobernantes. Lugosi estaba en la lista negra junto con otros famosos como Paul Lukas, Alexander Korda y Michael Curtiz. ¿Por qué abandonó Hungría? Por motivos políticos. Después de la guerra participé en la revolución. Y más tarde me encontré en el bando equivocado. En 1921, fugitivo político de su país, se las ingenió para embarcarse en un carguero italiano y sin documentación zarpó para América. Al llegar a Nueva Orleans,
desembarcó. Estaba en suelo americano, sin un penique, extraño, en una tierra extraña. Ese mismo año se trasladó a Nueva York y se puso en contacto con las organizaciones húngaras en busca de apoyo. Al poco tiempo formó un grupo de teatro para el que escribió, dirigió e interpretó en su idioma natal. Pese a la reticencia de Lugosi hacia el inglés, que al principio fue un obstáculo, su intenso deseo de reanudar la carrera cinematográfica que había comenzado en Hungría le llevó de Nueva York a Hollywood. A principios de los años 20, Lugosi trabajó en el cine, si bien esporádicamente. No obstante, siguió cultivando su imagen de hombre mundano y conquistador como había hecho en sus primeros tiempos en el teatro. Se casó con Beatriz Wick, una adinerada dama de la sociedad, quien pronto se manifestó en desacuerdo con las ideas que Bela tenía sobre el matrimonio, muy propias del viejo mundo. 3 días después, el matrimonio y la luna de miel habían terminado. Al no lograr afianzarse en Hollywood, Bela Lugosi regresó a Nueva York en busca de papeles. Uno de ellos lo interpretó en The Midnight Girl, La muchacha de la medianoche, en la que encarnaba un lascivo gerente de teatro que trataba de seducir a la encantadora Laila Lee. Mientras en Londres, la reposición de la adaptación teatral de Drácula, según la novela de Bram Stoker, publicada en 1897, despertaba gran expectación. Era considerada la última de las grandes novelas góticas y fue repuesta originalmente en 1923. Los promotores pensaron en Lugosi para la producción de Drácula en Nueva York. Sin embargo, Bela no aceptaba un papel con tan poco diálogo. La obra fue reescrita y actualizada. Se estrenó en Broadway en 1927 con gran éxito y rebasó las 1000 representaciones. Después salió de gira con Lugosi durante los 2 años siguientes. Se anunciaba bombo y platillo como lo último en terror, y los productores dispusieron enfermeras para atender a los medrosos. En 1928, en Los Ángeles, Bela Lugosi seguía en el reparto y empezaba a verse inundado de cartas de admiradores, hecho del que otros productores tomaban buena nota. A llenos diarios durante 3 temporadas, el Drácula teatral consiguió más de $2,5 millones de beneficios. Lugosi empezó a hacer pequeños papeles, sobre todo en los estudios de la Fox, pero al aparecer el sonoro, la carrera de Bela se estancó al quitar del cartel su Drácula. Temía que, al igual que les había ocurrido a otros actores del cine mudo, en el cine hablado no tendría éxito debido a sus problemas con el idioma. Interpretó algunos otros papeles pequeños, y de pronto el destino le sonrió. Conoció al director Todd Browning, que en el 1929 lo incluyó en el reparto de La silla número 13. Fue un momento decisivo en la carrera de Lugosi. Presagiaba lo que vendría después. El legendario director consagraría a Bela, llevando a la pantalla su máxima creación, Drácula. Bela Lugosi obtuvo la nacionalidad americana en 1930, el mismo año en que la Universal rodó Drácula. No obstante, Lugosi no obtuvo tan fácilmente el papel. El estudio había contratado al popular actor Lon Chaney y, sin embargo, en una inesperada pirueta del destino, Chaney enfermó y murió al poco de firmar el contrato. El estudio probó antes hasta otros 5 actores que tenían muchos menos méritos que Lugosi. La razón sigue siendo un misterio. Carol Borland, una estudiante de arte dramático, había dado la réplica a Bela encarnando a Lucy Harker en la versión teatral de Drácula. Lugosi había hecho pruebas para Drácula antes de que se formase compañía para la versión escénica de Drácula. En aquella ocasión yo interpretaba a Lucy. Llegamos hasta el Leroy Theatre de Santa Bárbara antes de que le dijeran que el papel era suyo. Finalmente se impusieron las preferencias de Todd Browning y la Universal le firmó a Lugosi un contrato de 5 años, durante los cuales rodaría sus películas más significativas. Sin embargo, la Universal había acorralado a Lugosi, quien, ilusionado con la importancia del papel, aceptó de mala gana la insignificante suma de $500 semanales, encarnando al sediento conde durante 7 semanas de trabajo. A medida que este clásico del terror se reponía año tras año, aquella decisión revivía como una píldora muy amarga de tragar para Lugosi. No obstante, mereció la pena, ya que Lugosi y Drácula se convertirían en el prototipo de algunas de las películas más fantásticas que jamás se hayan creado. Un hombre destaca como el compendio del mal. I am Drácula. La película se estrenó en 1931, el día de San Valentín, anunciada como una novela gótica, y Lugosi ofreció una interpretación tan completa como las que había conseguido sobre un escenario. Para millones de personas se convirtió literalmente en Drácula.
Drácula. La sola mención de este nombre nos trae a la mente algo tan malvado, fantástico y degradante que uno se pregunta si no será todo un sueño, una pesadilla. A nightmare. Pero no es ningún sueño. Es Drácula. Lugosi no necesitaba maquillaje especial, ningún recurso externo. Su personaje fue creado realmente desde dentro. Las mujeres quedaban subyugadas ante su hipnótica presencia y le mandaban miles de cartas. El papel le lanzó como un cohete hacia el estrellato. Durante un tiempo se le consideró un auténtico Don Juan, y sexualmente es probable que fuese el hombre más atractivo que he conocido en mi vida. Entraba en una habitación y el efecto era inmediato. La gente salía de todos los rincones y se apiñaba a su alrededor. Pensaba que aquello era un fenómeno curioso, aunque yo sentía lo mismo. Drácula fue un éxito apoteósico y Bela Lugosi ya podía descansar tranquilo, porque ahora en Hollywood era él quien imponía las condiciones. Durante un tiempo no muy dilatado ostentó por derecho propio la corona de rey del terror. La Universal anunció que a continuación adaptaría la novela gótica de Mary Shelley, Frankenstein. En el guión que escribió Robert Florey, Lugosi debía interpretar al Dr. Frankenstein, pero el estudio, tras el éxito obtenido con su Drácula, insistió en que encarnase al monstruo. A James Whale se le encargó que dirigiera la película y Florey fue despedido. De repente el proyecto había cambiado totalmente. Lugosi se sometió de mala gana a la caracterización de Jack Pierce y se rodó una prueba. Finalmente Bela renunció decepcionado, ya que el monstruo apenas tenía diálogo. Para el monstruo, el productor Carl Laemmle contrató a Boris Karloff, quien nos ofreció uno de los momentos más felices del cine. Bela Lugosi confiaba en que su éxito en Drácula le proporcionaría diversidad de papeles. Sin embargo, en vez de eso, le encasillaron. Un tributo irónico y cruel a su eficacia como Drácula. Gracias de nuevo a Robert Florey, Lugosi apareció en el doble asesinato de la calle Morgue, que guardaba muy poca similitud con el relato de Edgar Allan Poe. Sin embargo, su posible éxito de taquilla fue ampliamente disminuido por el éxito arrollador de Frankenstein. Dr. Morocco, in the Rue Morgue, is guilty of 4 murders so far this week. And by now, perhaps a 5th. Lugosi evitaba las fiestas de Hollywood y raras veces se mostraba sociable durante un rodaje. La prensa comenzó a inventar misteriosas historias sobre él, que le convirtieron en un mito del terror para el público que asistía a verle. Cada estudio tenía una lista de estrellas, músicos, escritores, directores, productores y un estricto criterio publicitario que colocaba una especie de coraza a su alrededor. La industria del cine los mantenía alejados del público cuanto podía. Lo contrario de lo que se hace hoy. Los dotaba de misterio. En 1932, Lugosi actuó por su cuenta en La Legión de los Hombres Sin Alma, una película independiente de bajo presupuesto rodada en 2 semanas por los hermanos Halperin. Una serie de problemas en la producción le obligaron a intervenir personalmente para solucionarlos. El producto final es un homenaje en sí mismo, con un brillante papel para Lugosi como Marder Legendre, el señor de los zombies, siniestro hechicero que mandaba a la Legión de los Muertos Vivientes. For the future, monsieur.
down. Or perhaps a glass of wine? You devil! What are you trying to do to me? I have other plans for Mademoiselle. I'm afraid might not agree. A continuación, Bela Lugosi interpretó al recitador de la ley en el terrorífico clásico de la Paramount, La Isla de las Almas Perdidas. Mientras estuvo a las órdenes del estudio, aún tuvo tiempo de satirizar su imagen de Drácula en un cortometraje cómico, Gala de Hollywood. Never dreaming I care, loving somebody somewhere, keeping me my style in love. Ready? You have booked your last book. En 1933, Lugosi se fugó a Las Vegas con Lilian Arch, hija de un conocido húngaro. Este cuarto matrimonio le proporcionó la estabilidad que necesitaba desde hacía mucho tiempo. Lilian acompañó a Lugosi en el periodo más prolífero de su vida y en los momentos más desesperados que se avecinaban. El siguiente proyecto de la Universal respecto a Bela formaba parte de un contrato por 3 películas con Boris Karloff. Satanás supuso el primer emparejamiento de ambas estrellas, un emparejamiento que pronto se convertiría en rivalidad. Bela mantuvo unas relaciones muy tensas con Karloff a lo largo de toda su carrera. Era Navidad, y en aquella época no se empleaban banderas para decorar, sino fotos fijas de las diferentes estrellas bordeadas de luces navideñas y de oropeles. Fue precisamente entonces cuando Frankenstein acababa de tener aquel éxito arrollador. Lugosi bajaba por la calle y se acercó a la foto de Karloff y farfulló algunas cosas en húngaro. Le calmamos diciéndole que después de todo Karloff nunca podría haber interpretado a Drácula. Y dijo, eso es cierto. ¿Listo para la prueba, Drácula? Listo. Frankenstein. Entonces, empecemos. Ya sabes, Bela, que el que gane esta partida de ajedrez abrirá el desfile de las Film Star Frolic. De acuerdo, Boris. En 1935, Lugosi pasó a la Metro-Goldwyn-Mayer para hacer una nueva versión de La Casa del Terror de Lon Chaney padre. La película se tituló La Marca del Vampiro y Bela Lugosi trabajó con su viejo amigo, el director Todd Browning. Se envolvió la capa de vampiro para interpretar al malvado Conde Mora, quien con su hija, la muerta viviente Luna, interpretada por Carol Borland, aterrorizaba a la aldea. En La Marca del Vampiro no acaté sus órdenes ni seguí sus consejos. Y eso que él tenía razón. Me decía, no hagas nunca nada tan concreto, algo que pueda encasillarte. Recuerdo que vi en Variety un anuncio en el que buscaban a alguien para interpretar a Luna, la hija del perverso Conde Mora en La Marca. Así que acudí a un agente y salí disparada hacia los estudios de la Metro. Les dije que yo podía hacer ese papel y ellos, oh no, eres demasiado baja. Y no eres morena como Lugosi. Yo nunca le había considerado moreno debido a sus preciosos y brillantes ojos azules. Insistí en que quería intentarlo de todos modos y me hicieron una prueba. Dijeron que llamarían a Lugosi para ver qué tal quedábamos juntos, por la estatura. Lugosi se presentó en el plató con su capa en el brazo. Le había llamado por teléfono diciéndole, voy a hacer una prueba, quiero interpretar a Luna, sin embargo dicen que soy demasiado baja. Así que apareció por el plató con su capa y le dijeron, señor Lugosi, no necesitamos su capa, solo queremos ver qué tal quedan de estatura. Él respondió, nunca interpreto al vampiro sin mi capa. Se la puso, se agachó dentro de ella. Yo me erguí cuanto pude y entonces dijeron, quedan muy bien los dos juntos. Su mente está atrapada en el limbo, suspendida entre la realidad y la superstición. Están a punto de presenciar el mal prohibido, puesto que la Metro-Goldwyn-Mayer va a abrir su cámara de los horrores para que reaparezcan
3 obras maestras macabras. Bela Lugosi, señor y sumo sacerdote de los muertos vivientes, inicia una leyenda de temor y reclama el alma de su primera víctima con la marca del vampiro. Bela regresó a la Universal para empezar a trabajar en El Cuervo, que una vez más tenía muy poco que ver con Poe. Karloff y Lugosi, las dos criaturas infernales, habían vuelto. Eran tan populares que en los carteles figuraban solo con sus respectivos apellidos. A Lugosi se le permitió una pequeña libertad dentro de los férreos encasillamientos de Hollywood al interpretar un papel en una película que no era de terror. La producción británica El misterio de María Celeste. Una vez más recibió grandes alabanzas. Benjamin! He came in here often. I scared a man who killed a rat. I scared a man. Swine deserved it. I'd have done it myself. I am not my blood. Blood. I am not my blood. Lugosi no consiguió ninguna ayuda para llevar a cabo una idea que estaba inspirada en el éxito de María Celeste. Sin embargo, intentaron de nuevo cortar sus intervenciones. Como si quisieran ensañarse con sus preocupaciones, la Universal le quitó de La hija de Drácula. En su lugar, en el ataúd, puso un maniquí. Por suerte hubo otro emparejamiento con Karloff y eso le devolvería su categoría de estrella. En Inglaterra a los niños no se les permitía ver películas de terror. La primera vez que pudimos admirarle fue en una película titulada Inspector Postal, en 1936 con El poder invisible, que tenía menos terror que algunas de las películas de Boris Karloff. Pudimos verle en la pantalla en una auténtica película de terror. This is the nebula in Andromeda. A ray from this nebula would be caught here. From Andromeda? 750,000 light years distant. I leave my secret with you. It is all there. More power than man has ever possessed. Power to heal. Power to destroy. Dominó el misterio del universo, pero sus manos se convirtieron en mensajeros de la muerte. You're poison. Poison. And everyone I touch is poison. They die. If your men fail to capture him at the gate, then at midnight we bolt all doors and darken the entire house. His face and hands will appear like phosphorus. And if he touches anyone, they die. Estaba maldito por haber desenterrado el mayor descubrimiento hecho por el hombre. El rayo invisible. En enero de 1937, tras el estreno en Inglaterra del Cuervo, el gobierno británico puso trabas a las películas de terror y eso echó abajo el mercado cinematográfico americano de las películas del género. En 1938, el dueño de una sala de Los Ángeles que buscaba en el sótano algún material que fuese rentable, encontró 3 películas baratas en alquiler, Drácula y Frankenstein de la Universal y El hijo de Con de la RKO. El público ya había olvidado que tan solo habían transcurrido 5 años desde su estreno y le supo a poco. El gerente de la Universal dio con una mina de oro. Por suerte para Bela Lugosi, las películas de terror volvían a ponerse de moda. Como resultado, la Universal pasó a producir inmediatamente El hijo de Frankenstein, tercer título de la saga. Karloff volvía a trabajar con Lugosi, quien interpretaba a Igor, el criado loco del monstruo, su papel favorito desde Drácula. Bela Lugosi estaba orgulloso de su concepción de Igor. El estudio le había dado libertad creativa para desarrollar su propio personaje. Karloff ya no volvería a encarnar al mítico monstruo. Sin embargo, Lugosi a Igor sí. Ganó algún dinero y pudo mejorar el nivel de vida, nada lujoso, que la necesidad le había impuesto los últimos años. Se prometió a sí mismo no volver a derrochar el dinero. Sobre todo ahora que tenía un hijo, Bela. En 1940, Lugosi y Karloff volvieron a aparecer juntos en Viernes Negro, titulada originalmente Viernes 13. Era una película insólita donde interpretaban a unos gángsters rivales.
Para rodar la escena de la muerte, la Universal corrió la voz de que Lugosi había sido hipnotizado tratando de conseguir mayor realismo. Su interpretación fue tan convincente que hasta mucho después no admitió que el hipnotismo le aterraba y que jamás lo habría permitido. Recientemente los medios de comunicación de todo el mundo han difundido una noticia asombrosa. Un periodista aseguraba haber visto cómo el doctor Manly Hall hipnotizaba a Lugosi para imprimir más realismo a una escena de Viernes Negro. Y que, horrorizado, había presenciado la mortal agonía del actor porque Lugosi había experimentado realmente el terror de asfixiarse en un armario hasta la muerte. In a closet. Let me out, please! I'm suffocating! Un nuevo terror llena la pantalla. Boris Karloff y Bela Lugosi en su mejor y más diabólico momento. Viernes Negro. Tras entregarse en cuerpo y alma durante la guerra, Lugosi regresó con Igor en El fantasma de Frankenstein, esta vez con Lon Chaney hijo maquillado de monstruo. There's a curse on our village. The curse of Frankenstein. Father was Frankenstein. That your mother was the lightning. El reparto estaba lleno de gente maravillosa, empezando por Bela Lugosi, Sir Cedric Hardwicke, Lionel Atwell, Lon Chaney hijo. Quisiera describir al director. Era bajito, vestido según todos los tópicos. Llevaba una cazadora, pantalón y botas de montar y un pañuelo alrededor del cuello. Usaba un megáfono que al sentarse le llegaba a la altura de los ojos. Era el megáfono más grande que he visto en la vida, mucho mayor que el que pudiera tener Rudy Wally en su época de esplendor. Le recuerdo sentado con la secretaria a un lado y el megáfono al otro. Se le acercó el ayudante de dirección y le dijo, «Estamos listos». Cogió el megáfono y el ayudante de dirección estaba ahí de pie. El megáfono estaba aquí. Casi no podía ni con él, pero por fin lo levantó y dijo que todos los actores suban a la escalera. El ayudante se le acercó y le dijo, los actores ya están en la escalera. Entonces, siempre con el megáfono y la secretaria detrás de él, cuando ya Evelyn estaba en lo alto de la escalera, en bata, el director empezó a ir de un lado a otro de la escalera diciendo, a través del megáfono, «Bien, Evelyn, a tu madre la ha raptado el monstruo de Frankenstein. Son las 4 de la madrugada. Los criados han huido. A tu enamorado le están persiguiendo los perros en los páramos. Y tú estás totalmente sola en este viejo y húmedo castillo. Cuando bajes por la escalera, quiero que me des la sensación de que estás harta de todo». 11 años después de que rechazase el papel, Lugosi se sometió al maquillaje de Chuck Pierce para representar al monstruo en Frankenstein y el hombre lobo. Al igual que con la mayoría de las películas de Frankenstein, el resultado final difería bastante del concepto original. En esta ocasión el monstruo debía ser ciego, tal como se indicaba en el final del fantasma de Frankenstein. Sin embargo, fue anulada cualquier referencia a este hecho, lo cual hizo que la interpretación de Bela pareciese torpe y grotesca. La película acabó convirtiéndose en una continuación del hombre lobo, puesto que auspiciar otra secuela de Frankenstein resultaba demasiado complicado para la Universal. Los años 40 fueron un periodo de transición para Bela. Aunque estaba encasillado en películas de terror, nunca perdió la esperanza de que algún día pudiera volver a las primeras caracterizaciones de su juventud. Usted ha hecho muchas películas. Películas de vampiros, de misterio, temas así. Al mismo tiempo sé que siempre ha deseado, al igual que otros actores, un tipo de interpretación diferente. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Algo romántico o algo...? No, me gustaría hacer comedia. Se enorgullecía de ser un profesional competente y lo era. Recuerdo haberle visto interpretar a Shakespeare y era bueno, versátil. Debieron haberle utilizado tal y como hicieron con Ezio Pinza más tarde, como el caballero europeo de mediana edad fascinante y atractivo. Muy pocas veces tuvo oportunidad de mostrar esa faceta. Creo que Hollywood nunca se dio cuenta de todas sus posibilidades. Y eso que en muchas de sus películas con la Fox interpretó papeles distintos a los de terror. Supongo que a los productores de Hollywood no les parecía tan versátil como Boris Karloff, quien podía interpretar muchos papeles diferentes.
de modo que le encasillaron sin remisión en papeles de terror. Sin embargo, creo que si le hubiesen dado más oportunidades, por ejemplo como en Ninotchka con Greta Garbo bajo la dirección de Ernst Lubitsch, habríamos podido comprobar que era perfectamente capaz de interpretar otros tipos de papeles. Estoy convencido de que de hacerlo habría sorprendido a los productores de Hollywood y al público. Ahora que en Gran Bretaña había menos limitaciones para las películas de terror, Bela regresó a Europa con la esperanza de conseguir mejores papeles. Obtuvo un gran éxito con Los ojos misteriosos de Londres en un doble papel, aunque la película era bastante terrorífica, ya que Lugosi, con la ayuda de un monstruo ciego y deforme, se dedicaba a ahogar a sus víctimas para cobrar el dinero del seguro. You know where the young lady lives, Jake. She's a difficult young woman, Jake. Perhaps you'd better see her safely home. En esa época volvió a la Producer Relation Corporation, sin duda la más ínfima en producciones de la serie B, para protagonizar una película que era mejor que la media, El Diablo Murciélago. Durante este periodo de vacas flacas fue cuando Bela Lugosi empezó a tratarse unos dolores crónicos en las piernas y una úlcera. Por desgracia, este tratamiento resultaría peor que la enfermedad, como muy pronto pudo comprobar. A medida que pasaba el tiempo, Lugosi ya no podía permitirse el lujo de elegir los papeles. Olvidado algún tiempo por los estudios más importantes, simplemente necesitaba trabajar. La principal fuente de trabajo para Lugosi en los años 40 fue la productora de películas B conocida como Monogram Studios. Desde hacía muchos años sede de Charlie Chan y de los Bowery Boys, y apenas preocupada por competir con los grandes estudios. A la Monogram solo le preocupaba elaborar cada semana un producto de segunda clase. Aún así era trabajo y Bela Lugosi actuó con una profesionalidad que raras veces se merecía el papel. Productores como Sam Katzman sabían que podían contar con Lugosi para una interpretación impecable. Trabajó junto a John Carradine en sus dos últimas películas para la Monogram. La primera fue El hombre del vudú, una historia de muchachas jóvenes y zombies. En El regreso del hombre mono, ambos intentan civilizar a un hombre prehistórico mediante un trasplante de cerebro. Películas que necesitarían 8 semanas en un gran estudio, en la Monogram se rodaban en 3. Ni siquiera teníamos tiempo para hacer nuevas tomas. Naturalmente, no se gastaban tanto dinero como en la Universal. Sin embargo, eso no se apreciaba en el plató. Tenían buenos actores y les pagaban lo que querían. En 1948, el Drácula de Bela Lugosi recibió el último aliento. La Universal estaba preparando a Abbott y Costello contra los fantasmas. En ella aparecían el hombre lobo y el conde vampiro. En aquella ocasión le pagaron 1.500 a la semana durante 10 semanas. Y de nuevo volvió a dominar la película mostrando el mismo efecto vampírico que tenía 18 años antes. Count Dracula sleeps in this coffin, but rises every night at sunset. Chick is right. This is awful silly stuff. Desde que vi Drácula, he sido un admirador de ese extraordinario actor de carácter que es Bela Lugosi. Como últimamente me he perdido sus películas más insólitas en la pantalla, ¿podría hacer que le viesen su programa, señora Frazier? Señora Frazier, sentimos un gran orgullo al presentarle al gran actor de carácter Bela Lugosi en el estreno televisivo de un nuevo papel, el de maestro ilusionista. A todos ustedes les ofrecemos esa terrible ilusión del murciélago vampiro que nos habían pedido. Los años 50 fueron testigos del declinar de la fortuna de Bela Lugosi hasta alcanzar su punto más bajo. Amargado por no haberse podido librar de su imagen de terror y víctima de una adicción a las drogas cada vez mayor, Lugosi se vio obligado a prostituir aún más su arte con tal de sacar al menos para comer. Montó un espectáculo de terror que recorría todo el país para presentar sus películas B, pero tuvo que rendirse a la evidencia de que el público era demasiado joven como para recordar al gran actor y otorgarle el respeto que tan desesperadamente necesitaba. Antes, Richard y Alex Gordon llevaron a Bela Lugosi a Inglaterra para una reposición de Drácula. Sus admiradores acudieron en masa a prestarle su apoyo. Era un hombre muy culto y, como tantos otros europeos de su clase, poseía un gran sentido del humor. Y disfrutaba contando chistes y anécdotas. Cultivó una imagen simpática y alegre completamente distinta de la que ofrecía a través de sus películas de terror. Lo que más le interesaba en aquella época, yo me di cuenta de que esa era una de las razones por las que quería reunirse con nosotros, era hacer una gira por Inglaterra con una reposición de Drácula. Llevo 30 años en América y hace 8 meses me dijeron que fuese a Inglaterra a reponer la versión americana de Drácula. Parece que para usted nunca termina Drácula. No, no.
Drácula nunca termina. No sé si debo considerarlo una suerte o una desgracia, pero así es. Hacia el final de su vida, Lugosi admitía el hecho de que su relación con Drácula era eterna. Ni antes ni después ha habido un actor que estuviese tan irrevocablemente vinculado a un personaje literario de ficción. En 1953, Lugosi unió sus fuerzas a las del joven director Ed Wood para interpretar la que sería su última película. El legendario Wood fue el principal responsable de mantener trabajando a Bela durante sus horas más bajas y siguió siendo su amigo de confianza hasta el final. Aún me encontraba en Nueva York cuando escribí un guión para Bela Lugosi titulado inicialmente El monstruo atómico y que con el tiempo se convertiría en la novia del monstruo. Después de esta película, Lugosi, agotado, decidió internarse en el Metropolitan State Hospital para someterse a un tratamiento que le ayudase a vencer la terrible adicción a las drogas en la que había caído años atrás debido a una medicación. Los médicos estaban asombrados de que Lugosi aún estuviese vivo. Sin embargo, al cabo de unas pocas semanas de tratamiento, experimentó una recuperación espectacular. Su divorcio un año antes de Lillian se había cobrado su recompensa. Se casó por quinta y última vez con Job Leninger. A comienzos de los 50 solía ver a Bela unas 3 o 4 veces a la semana. Eddie Wood y yo habíamos escrito otros 3 guiones. Siempre le dábamos esperanzas de que trabajábamos activamente para poner en marcha algún proyecto para él. Hubo varios: Doctor Voodoo, La tumba del vampiro, Los profanadores de fantasmas, guiones listos para rodar que él leía y comentaba con la esperanza de hacerlos con el tiempo. ¿Y sus planes? ¿Cuándo volveremos a verle en la pantalla con sus extraordinarias interpretaciones? Tengo unas cuantas cosas pendientes. La primera es una película en 3 dimensiones titulada Los profanadores de fantasmas. Y la segunda, una serie de televisión que será producida por Ted Allen y que se titula Doctor Ácula. ¿Drácula? ¿Drácula? ¡Santo cielo! No. Solo Doctor Ácula. Entiendo. Edward planeó una película titulada Los ladrones de tumbas del espacio. Con un activo de tan solo unos cientos de dólares, rodó unos metros con Bela en un cementerio abandonado. Pocos días después, y sin previo aviso, Bela se marchó apaciblemente de este mundo. Lo encontraron en la cama haciendo con sus manos el guión de una película irónicamente titulada El telón final. El 16 de agosto de 1956, el príncipe Sirki reclamó al conde Drácula, Bela Lugosi, rey de los muertos vivientes. Wood completó esta película utilizando un doble para Bela y la película se estrenó en 1959 como un clásico con el título Plan 9 desde el espacio exterior. Una cita de los titulares de hoy. Decir que los nietos de algunas de las personas que se encuentran en la sala no nacerán sobre la Tierra es un hecho. Vean ahora cómo se hace realidad, con la vuelta de la máxima estrella de terror de la pantalla. Bela Lugosi, quien amenaza a la Tierra en una revelación aterradora del futuro. Plan 9 desde el espacio exterior. Proceden de las entrañas del infierno, una raza de mutantes, de muertos vivientes, zombies guiados por un plan maestro siniestro para dominar la Tierra. Plan 9 desde el espacio exterior. Reparto de auténtica pesadilla. Bela Lugosi, la seductora vampira, y Thor Johnson como el muerto viviente. Las balas rebotan en sus cuerpos. Ni los cohetes, ni los misiles, ni los reactores pueden detener a la aeronave de la muerte. ¿Qué poder terrenal podrá detener este horror? Para que vislumbren lo que les espera, les ofrecemos este avance en la pantalla, porque podría estar sucediendo ahora. Asistí al entierro de Bela Lugosi. Antes de iniciarse la ceremonia, durante 5 minutos, permanecí de pie en silencio junto a su ataúd, contemplándole.
Y de repente pensé, señor Lugosi, si ha resucitado y está por aquí en este momento en forma de espíritu, contemplando ese envoltorio dentro del cual habitó una vez, creo que se sentiría muy orgulloso de su última aparición, porque da la impresión de que está a punto de salir del ataúd, como ha hecho antes miles de veces. Pese a los demonios que le habían acechado a lo largo de su carrera, la indiferencia de los estudios, la dependencia de las drogas y su propia arrogancia del viejo mundo, el legado de Lugosi es hoy más fuerte que nunca. Resulta bastante irónico que ahora Bela Lugosi sea una leyenda aún mayor que la que fue en vida. Toda una nueva generación de jóvenes han descubierto sus películas y disfrutan con sus interpretaciones si le quieren. Leen los artículos que aparecen sobre él en las revistas de terror y les interesa saber qué hizo y quién fue, mientras que Hollywood prácticamente le ha olvidado. Señor Lugosi, ¿cuál fue su mejor obra de misterio? Drácula. ¿Le deprimía ese papel? Mucho. Me obsesionaba. A menudo sueño con muertos. Y por la mañana, cuando despierto, me siento cansado, deprimido. ¿Usted la ha visto? No, lo siento. ¿Qué clase de maquillaje utiliza? Podrá verlo en la foto que le prometí. Me encantaría. Aquí está. Es realmente aterradora. No es solo el maquillaje, sino más bien la expresión. Me temo que yo también soñaré con esto esta noche. Me halaga usted. ¿Quedó satisfecho con su trabajo en la película? No. Cuando un actor queda satisfecho de su trabajo, está perdido, acabado. En el Teatro Nacional de Hungría, en Budapest, cada papel importante es interpretado por 4 o 5 actores. Cada uno compite con el resto, interpretando el papel según su propio criterio. El público está tan interesado por la concepción que tiene del papel cada actor como por la obra en sí. ¿Le gustaría seguir interpretando más papeles de misterio? Sí, ¿por qué no? Todos son muy interesantes, aunque preferiría alternarlos con historias de amor. Tienen más atractivo de cara al público. Los productores obtendrían mayores beneficios. El amor es muy importante. Hablando de amor, ¿asiste alguna vez a las fiestas de Hollywood? No, la vida es demasiado corta. No me gusta desperdiciar el tiempo. Hay tantas cosas maravillosas en el mundo que un hombre puede conseguir y experimentar. Además, ni siquiera sé tocar el ¿cómo se llama? El ukelele. Usted tiene amigos, ¿no, señor Lugosi? En cierto modo, soy un lobo solitario. Aunque no estoy diciendo que no me guste la gente. Si quiere que sea sincero, la gente solo me gusta si tengo la oportunidad de ver en el fondo de sus corazones y en sus mentes, para encontrar algo que merezca la pena. Un poco de calor humano, un poco de simpatía. Señor Lugosi, ¿le interesan Disculpe. usted los...? Ya voy. ¿Qué ocurre? Yo no he oído nada. Lo siento. Oh, sí. Sí. Ya entiendo.
my friend. They are the angels of death.